Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video nos iremos detrás de cámaras para descubrir 7 errores y curiosidades que pasaron desapercibidos de Titanic, una de las películas más icónicas del cine. Empecemos. El primer error se da cuando Rose baja a la sección de clase baja a buscar a Jack porque no aparece. Entonces, al encontrarlo, se da con la sorpresa que está esposado en una cañería del barco. En este momento se comete el error. Cuando va a cortar las esposas, Jack tiene un pantalón con tirantes y después del corte, mágicamente aparece sin ellos. El segundo error que podemos observar es que si prestamos atención al rostro de Rose, podemos ver que su lunar cambia de lugar en cada escena a lo largo de toda la historia. El tercer error lo vemos cuando Rose baja a bailar con Jack. Al momento de los cambios de plano para mostrar el baile entre ambos personajes, el peinado de Jack cambia de lugar. El cuarto error, en esta escena la cámara se ve reflejada en la puerta. Este error se repite varias veces a lo largo de la película. Solo debes tener un ojo detallista para encontrar la cámara en varios planos, como en esta otra escena en donde se pueden ver las luces de la filmación. El sexto error que podemos observar es cuando Rose rompe el vidrio para sacar el hacha. Se puede notar que en la siguiente escena el vidrio reaparece. Y el séptimo error que podemos notar es que en esta imagen se puede ver cómo el color y la forma del abrigo de la persona que está detrás de Jack cambia. Entre las curiosidades que tal vez no sabías de la película, encontramos que en una entrevista James Cameron reveló que Leonardo DiCaprio inicialmente no quería aceptar el papel principal junto a Kate Winslet. Según el director, DiCaprio consideraba el papel de Jack como aburrido y le costó tiempo convencerlo de que interpretar a Jack sería un verdadero reto y una gran oportunidad en su carrera. Él no quería ser de protagonista, revela Cameron, pero al final aceptó el papel cuando lo convencí de que realmente era un desafío difícil. Otra curiosidad que tal vez no conocías es que el film tiene una duración de 2 horas y 40 minutos, que es exactamente el tiempo que tardó el Titanic en hundirse. Por ejemplo, la escena del impacto con el iceberg dura 37 segundos y es exactamente lo que duró en la vida real. Pero eso no es todo. También hay que mencionar que varios actores hicieron casting para interpretar a Jack Dawson, entre ellos Matthew McConaughey, Macaulay Culkin, Brad Pitt, Tom Cruise, Johnny Depp y Christian Bale. Pero Matthew McConaughey fue quien estuvo más cerca de conseguirlo. De hecho, Kate Winslet hizo con él las primeras lecturas del guión. Y Christian Bale fue rechazado debido a su acento británico. Siguiendo con la lista de curiosidades, cabe destacar que el director no quería incluir ninguna canción en la película. Sin embargo, el compositor James Horner se puso de acuerdo con el letrista Will Jennings y la cantante Celine Dion para escribir My Heart Will Go On, utilizando como melodía el tema musical central de la película. Al final, la canción se incluyó en los créditos finales y ganó el Oscar a la mejor canción original. Y para sorprendernos aún más, tenemos que hablar de la pareja de ancianos que se abraza en la cama mientras el agua inunda su habitación. Eran los dueños de los grandes almacenes Macy's de Nueva York, el matrimonio formado por Aida e Isidore Strauss. A ella le ofrecieron un sitio en un bote salvavidas, pero lo rechazó para poder quedarse con su marido, diciendo: como hemos vivido juntos, así moriremos juntos. Pero esto no se termina aquí, porque resulta que en la escena en la que se ven unas manos dibujando a Rose, no son las de Leonardo DiCaprio, sino que son las del director James Cameron. Sin embargo, en postproducción tuvieron que voltear las imágenes porque Cameron es zurdo y tenían que hacer que Jack fuera diestro, como Leonardo DiCaprio. Y para finalizar con esta lista de datos curiosos, hay que mencionar que hubo escenas muy difíciles de hacer porque eran rodadas en una única toma, como en la que el agua invade todo el salón de la gran escalera, porque todo el mobiliario y los objetos de utilería iban a ser destruidos. Y con esto llegamos al final del video. Si no conocías estos datos de la película, te invito a dejarme tu like y no olvides suscribirte si te gusta mi contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!